Buenas noches, profesora. En esta oportunidad voy a trabajar la ilustración y reformas borbónicas. Usted nos pedía eh, que analicemos la relación que tenía este movimiento con las reformas borbónicas. Bien, bueno, sí, la principal matriz ideológica que nutre y sostiene el espíritu reformista de la administración borbónica justamente desde la segunda mitad del siglo XVIII fue la Ilustración. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la Ilustración? Bueno, la Ilustración es un movimiento filosófico que se gesta en Europa y después se expande a lo que es América eh, a fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII, lo que fue el siglo XVIII. Bien, este movimiento, las características que tiene justamente es el surgimiento de conceptos como la razón, la libertad y el método científico. Estas son como los ejes y las características, una de las características principales de este movimiento. También he llamado esta transición edad de la razón también. Este movimiento también era escéptico a lo que tenía que ver con la iglesia y su orden natural con respecto a lo que eran las monarquías y sobre todo la aristocracia hereditaria. Hacía una fuerte crítica a estos aspectos que tenían que ver con la Iglesia Católica. Tengamos en cuenta que tenía gran poderío en esa época, la misma. ¿Bien? Era ir contra todo un poder muy imponente, que venía fuerte de lo que era la Edad Media. Bien, bueno, las reformas borbónicas son llevadas a cabo por la dinastía de los Borbones y son una serie de reformas administrativas, militares, religiosas y culturales que se llevaron a cabo en América Hispana. Bien, bueno, como veníamos planteando, las reformas responden a esta nueva concepción de Estado, en donde se trata de centralizar el poder, y estas ideas están ligadas a la Ilustración, por ende a la formación de los estados modernos. Bien, bueno, acá seleccioné varias imágenes que tienen que ver con justamente el movimiento de la Ilustración. Bueno, básicamente estas ideas de la Ilustración se dan en el contexto de las reformas borbónicas y se empiezan a propagar a fines del siglo XVIII a través del intercambio que se da entre los criollos que viajaban a Europa y los europeos ilustrados que venían a territorio americano por temas políticos, diplomáticos y expedicionarios en nuestro territorio americano. Bien, así se expandían estas ideas de la Ilustración, justamente. Bueno, la etapa de lo que fue las reformas borbónicas se dividió en las que propagó, las que realizó el rey Felipe V y que fueron básicamente de corte administrativo, y el segundo momento fue mucho más complejo, en donde se endurecieron las medidas y que fue a cargo del rey Carlos III de Borbón. Sobre todo tenían que ver, endurecieron medidas sobre todo en lo político y en lo militar. Esto generaba un gran descontento general. Bien, sobre todo en los virreyes, que tenían un gran poder en lo que era América y bueno, se estaba cuestionando el poder también que tenían los virreyes en estas tierras americanas. Bien,
¿Por qué se da, por qué se implementa lo que eran las reformas en el territorio americano? En general se hizo una sustitución de la burocracia porque se tenía indicio de lo que era la ineficacia y la corrupción acá en América. Entonces, los puestos quedaban en la mayor parte los casos de los peninsulares españoles. Es así básicamente que se plantea y por eso es que se trabaja con las reformas en nuestro territorio, tratando de terminar con esta corrupción, justamente. Bueno, las reformas fueron administrativas, que tenían que ver con las administrativas, sobre todo con la creación del Virreinato de Nueva Granada en 1717 y el Virreinato del Río de la Plata, que se dio en 1776. Las reformas militares tenían que ver con un ejército dividido en 3 niveles. Uno era un nivel que era de un número pequeño, bien adiestrados. El otro era un grupo más grande de milicia, y también había otro grupo que era más extenso, que era una red de compañías de reserva. Las reformas religiosas sobre todo tuvieron un gran impacto en el territorio americano, porque tengamos en cuenta que la religión, sobre todo la católica, tenía un gran poderío en América, y más en estas épocas. Entonces impacta muy fuertemente en lo que es lo religioso. Bien, entonces voy a nombrar algunos de las reformas que se producen en lo que es en el ámbito religioso. Bueno, la prohibición de la fundación de nuevos conventos, la no admisión de novicios por un periodo de 10 años, la limitación de las funciones de los obispos, la expulsión masiva de los jesuitas, lo cual generó mucho enojo, que fue en 1767. Estas son algunas de las reformas religiosas que se plantearon en América, ¿no? Yo para finalizar este tema, yo planteo que estas reformas en general generaron un gran descontento en la sociedad criolla también, porque se les negaba la posibilidad de cargos que tenían que ver con la administración, con el ejército, con la iglesia, y estas medidas sin ninguna duda deterioraron aún más, digamos, la relación que tenía España y las colonias, y por supuesto que fueron un factor de gran importancia en el proceso revolucionario francés y americano. Así que espero que les haya gustado. Saludos.